saludo, le doy la bienvenida al diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete. Él es además dirigente de la CCC, que es la Corriente Clasista Combativa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Andrea Recupero lo saluda. ¿Cómo le va, Andrea? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Diputado, no, al contrario, gracias a ustedes. Diputado, sé que hubo hoy una reunión importante vinculada con el tema de las jubilaciones, ¿verdad? Y qué hacer con a los argentinos y las argentinas que no tienen la cantidad de aportes que se necesitan, sí tienen la edad, por supuesto, pero no tienen la cantidad de aportes necesarios para jubilarse y que aparentemente son alrededor de 1 millón de personas que están en esta situación. Y bueno, sí, quería saber cómo había sido esa reunión, porque es un tema que afecta a mucha gente. Sí, como muchas leyes que estamos trabajando, los diputados y diputadas del Frente de Todos, preocupados en la situación que atraviesan de distintos sectores de nuestra sociedad. Pero como sucede, la oposición cree que ya están gobernando ellos y marcan la cancha, y los multimedios que nos meten informaciones que realmente no tienen asidero tampoco, ¿no? Para ocultar justamente lo que ellos cuando fueron gobierno los que no han dejado, ¿no? Es decir, porque en este caso, en el día de hoy, se hizo tipo de audiencia pública de un proyecto presentado por la compañera Gisela Marciota, sí, en lo cual entendemos que la protección de las y los adultos mayores, eso resulta una obligación indiscutible del Estado. Y como sucede y viene sucediendo, no podemos dejar a la propia capacidad individual o familiar dejar la supervivencia que sea librada a la suerte, ¿no? Es decir, tiene que haber leyes que se impulsan, como se está impulsando hoy en el Senado de la Nación, una ley que justamente no andemos corriendo detrás de pedir permanentemente moratoria, prórroga. Es decir, y en esto, para ellos los planes de inclusión previsional resultan casi de madera indiscutible para quienes consideramos que el Estado debe atender a la grande mayoría que aportaron con su trabajo a la generación de riqueza de este país. Ajá. Una de las políticas públicas que involucra más capacidad efectiva de inclusión, extensión de derechos y contribución de igualdades, ¿no? Todos sabemos que un grado de desigualdad socialmente es intolerable lo que le pasa a las y los adultos mayores, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó en esta reunión que usted califica casi como una audiencia pública con las voces opositoras y con la relación de fuerzas, ¿verdad?, para que este proyecto avance y se haga realidad? Yo lo propuse hoy, también muchos de los dirigentes de jubilados que estuvieron presentes allí, muchos muy conocidos, inclusive que vienen peleando por sus derechos de hace muchos años. Es decir, que la forma de lograr es justamente que nuestro presidente firme un decreto, porque no hay tiempo parlamentario para que esto se transforme en ley, porque el 23 de julio vence esa prórroga, y quedarían principalmente mujeres, ¿no? Principalmente mujeres, serían unas 140.000 sin lograr ese beneficio durante todo este año, ¿no? Es decir, por eso decimos, por ejemplo... Sí, perdón, ya lo dejo terminar, pero ¿el 23 de julio o de junio? De junio vence, ahora. Y no hay espacio ni tiempo parlamentario para eso. Tiene que haber un decreto que firme el presidente, ¿no? O sea, le están pidiendo que use la lapicera, Alberto. Exactamente, porque la víctima de la informalidad, todos sabemos quienes además destinan el 42,40% de su tiempo semanal en el trabajo no remunerado, que son las mujeres, que a diferencia de los varones, que solo ocupan el 17,30%, ¿no? Por eso es que quienes registran menor carga horaria en el trabajo formal, lo que le impide cumplir con los aportes necesarios para acceder a su jubilación. La mujer, entonces, dentro de estos grupos vulnerables resultan las más perjudicadas, ¿no? Y creo que en estos temas tiene que usarse la lapicera por decreto. Después nos castigarán por el decreto, y bueno, no haremos cargo todo porque lo que hacen en el Congreso la oposición es poner palo. Hay muchas leyes que favorecen a gran parte de la sociedad y que realmente se va al encuentro de la necesidad de que se tiene, y realmente no se puede tratar
allí, porque todos sabemos que al frente de todo no le alcanza para hacer quórum, es decir, por eso es que los números tampoco para aprobar una ley, ¿no? Entonces, ellos son los que también quieren imponer la agenda en el Congreso Nacional pensando que ya están gobernando, ¿no? Bueno, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Con el tratamiento rápido que le dieron al tema de la boleta única. Exactamente, porque la gente, inclusive muchos sectores políticos no se sabe de qué se está hablando, qué boleta corta, larga, boleta única. Es decir, la gente no está pensando eso, la gente está pensando en cómo resolver los problemas que tiene todos los días y que se van agravando producto de la inflación. También tenemos que ver de qué manera también se frena la inflación, porque el daño que está causando es muy grande, ¿no? Bueno, otro proyecto que está esperando para ser tratado y que la va a tener difícil también Alderete es el tema de las ganancias inesperadas o renta extraordinaria parte 2, podemos decir, ¿no? De estas ganancias de un pequeño grupo de empresas que han sido extraordinarias debido al contexto de la guerra. ¿Qué futuro le ve usted a esto? También el presidente puede utilizar el decreto en este caso, pero... Primero que nada tenemos que dar a conocer a toda la sociedad, son las leyes que le favorece y que impide el Congreso a la oposición a que se apruebe. Y luego el mundo está discutiendo este tema de las rentas inesperadas. No es un invento argentino. Inclusive los ricos más ricos del mundo, ellos mismos están proponiendo que se les fije un impuesto para poder aportar lo que lo ha dejado la pandemia. Y bueno, producto de la guerra hoy es mucho más grave de lo que propio nos dejó la pandemia, que ya fue demasiado grave, ¿no? Exacto. Bueno, está la tensión de fuerzas puesta en el Congreso, puesta en el rol de los gobernadores. Ahora, bueno, abrimos esta semana recién, hace un minuto, en este programa comentando que el presidente tiene la agenda económica como desafío. Usted mismo mencionaba recién el tema de la inflación, el tema de los precios, es sin duda uno de los problemas más graves que tenemos y de urgente resolución. Hoy hubo, una especie de asamblea abierta, digamos, en las calles de un sector de la izquierda que quiere movilizar, quiere hacer un paro, que viene movilizando el sector piquetero, organizaciones sociales, territoriales. ¿Qué lectura hace usted desde la fuerza de la que proviene, ¿no?, la corriente clasista y combativa, de estas manifestaciones que está haciendo, el Polo Obrero y otras fuerzas de izquierda? No, hay una realidad de que la gente la está pasando mal, hay mucha gente que no tiene trabajo, no consigue trabajo, no tiene ni siquiera un plan social, es decir, donde creo que el Estado debería estar presente allí, en esa familia que realmente están en un estado de desesperación, ¿no? En este sentido, es decir, tiene que haber política de emergencia y tiene que haber política también para debatir las cuestiones estructurales que necesita nuestro país, ¿no? No se puede retroceder como se retrocedió con Vicentín, por ejemplo. Sino con estos grupos que se creen dueños y amos de nuestro país, que imponen, en este caso el Estado tiene instrumentos legales, poder de policía para poder controlar a esos grupos que realmente están haciendo un daño muy grande a nuestro país, ¿no? Alderete, ¿usted tiene información acerca de cuántas personas están utilizando comedores en este momento? Bueno, en nuestra organización en todo el país son alrededor de 240.000 personas que van a comedor y merendero a comer todos los días, ¿no? En nuestra organización, las demás organizaciones no tengo datos pero me imagino que debe ser algo similar también de lo que tienen las otras organizaciones. ¿Y esto conocidas, ¿no? Porque también hay organizaciones de religiones que también hacen comedores, también hay vecinos que de buena voluntad que se juntan con otros vecinos y que tratan de ayudar a sus propios vecinos también, ¿no? ¿Y estas 240.000 personas eran menos antes de la pandemia y al final del macrismo eran más? No, esto era, por supuesto que era mucho más. Se ha mermado, es decir, por supuesto de que se ha mermado, pero también en esto que reciben o hacen algún tipo de changa, alguna vez en los primeros días del mes merma esa cantidad, pero en forma inmediata vuelven otra vez
a producirse la misma cantidad, porque lógicamente la changa que hicieron no le alcanzó lo que se suponía que le podía alcanzar en tiempos anteriores, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Alderete, es importante aclarar, estos comedores, ¿dónde funcionan? En general, ¿cuál es el territorio? Nosotros tenemos presencia en todo el país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, ¿no? Bien. Es decir, en muchísimas localidades de muchas provincias también, en el conurbano, en la capital federal. Uh-huh. Bueno, es decir, son comedores que están registrados en el Ministerio de Desarrollo Social también, que recibimos ayuda del Ministerio de Desarrollo Social en muchos municipios que también nos ayudan a poder solventar esos comedores. Es decir, después comerciantes también de la zona que nos ayudan, amén de que las compañeros también hacen actividades para poder hacer de que no les falte nada, principalmente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿no? Claro. Bueno, Alderete, le agradezco como siempre por la conexión. No, al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.